Bueno, vamos entonces con un tema además, Héctor, que a ti te interesa mucho, que es esto de los GPS, los púlsares como GPS, Sí, ¿no? esto fue un tema que la culpa la tiene Alberto realmente. Porque esto fue una cosa que hace 2 años él me invitó a participar en su programa de radio, en el de Aperis in órbita. Sí. Y claro, como yo hacía radioastronomía, pues dice, bueno, como este programa, para los que no lo sepan, pues es que va Alberto con una nave explorando el universo y tiene cada semana una conexión con la radio explicando pues algo que ha aprendido o tal. Exacto, es cuando Entonces, yo pensaba que me iban a dejar contar una historia en ese sentido. Luego claro. ya me dijeron que lo que querían era Macedonia, pero bueno, en fin, esto ya son otras cuestiones. Bueno, pues en este caso dijo, pues voy a hacer que la nave se me ha perdido por el espacio y para encontrar el camino de vuelta tengo que usar algún sistema, alguna forma de orientarme, de encontrar mi posición. Entonces de ahí surgió el tema, pues hablar de los púlsares, explicar qué eran. Para quien no lo sepa, un púlsar es el núcleo de una estrella que explotó como supernova y se comprimió tantísimo que ahora tiene la densidad de un núcleo atómico, pero en un radio de 10 kilómetros. O sea, unos 20 kilómetros de diámetro, tiene entre 1,4 y 2 o 3 veces la masa del Sol y giran a una velocidad bastante grande por la conservación del momento angular. Entonces, algunos que el campo magnético se ha quedado un poco congelado en esa estructura nuclear y al arrastrar gas de alrededor, aceleran electrones por los polos de ese campo. Entonces, si el campo magnético no está alineado con el eje de rotación, el polo va barriendo lo que sería la superficie de un cono y si nos llega, si ese polo apunta hacia la Tierra, pues cada vez que dé una vuelta el pulsar, recibimos un pulso de radiación por el campo magnético. Vamos, que es un faro, pero hecho con materiales muy poco recomendables para la Tierra. Claro, sirven de faros cósmicos. Entonces, como se encuentran incluso a miles de años luz de distancia, pues aunque esté la nave lejos del sistema solar, que ya las estrellas, o sea, casi todas las constelaciones que vemos en el cielo son estrellas muy cercanas Mm, y muy brillantes. Te alejas 100 años luz y ya casi todas las constelaciones se te quedan detrás. Están más cerca de la Tierra que tú. mm. Con lo Entonces, que no es fácil saber tridimensionalmente dónde leches estás en la galaxia. claro, entonces la idea cuando lo planteó Alberto era, pues, hablamos del mapa de púlsares que tenían las ondas Pioneer, Mm, que tienen en forma codificada para que esté en binario, tienen un mapita que está el Sol en el centro. Tiene una línea muy larga que apunta hacia el centro de la galaxia. Y mm, luego tiene una serie de radios que cada uno tiene una distancia, que sería la distancia al pulsar. Luego, del final hacia el interior, tiene una marquita que sería la coordenada fuera del plano galáctico. O sea, así ujú. tiene el ángulo, la distancia y el eje de Z. Y luego una secuencia en binarios que es la frecuencia de giro del pulsar. Ujú. Entonces tienes un mapita que dice, vale, tienes varios pulsares con su frecuencia de giro. Entonces, si tú recibes ondas de radio con más o menos esa frecuencia, puede ser ese pulsar. Dices, vale, pues midiendo la posición de que te llegan esas señales, tendrías un sistema de referencia con el que ya sí que puedes orientarte en el cielo como antes, porque está mucho más lejos que las estrellas. Pero claro, Y como además, siempre, no solo, o sea, perdona, tiene un elemento más, que es el de la frecuencia, que te permite, o sea, ya no es solo la posición de estas cosas, sino también tienes la frecuencia, que sabemos que no dura para siempre, porque los pulsares muchas veces se van frenando, pero bueno, claro, tienes como un elemento más con el que puedes identificar esas cosas. Ya no estás solo marcando puntitos brillantes. claro. O sea, la frecuencia te diría qué pulsar es. Entonces, Ujú. si tú tienes en tu mapita este pulsar está a esta distancia, en estas coordenadas, pues puedes hacer una triangulación. ¿Qué ocurre? Como siempre que preparo una intervención me pongo a mirar artículos y claro, se puede usar el tema, va, GPS, pues igual que es cuando anuncian, hemos descubierto cómo el cerebro calcula las posiciones a la hora de orientarte. Dice, no, el GPS del cerebro. Entonces, cada cosa que se descubre que sirve para orientarse o calcular la posición, el GPS de. Pero claro, en el caso de los púlsares resulta que puede ser mucho más literal. Porque el GPS funciona teniendo unos satélites que están orbitando la Tierra a una altura suficiente para que siempre haya al menos 4 en línea de visión.
Hmm. Estos satélites mandan una señal, cada señal es una serie de pulsos y una información sobre en qué momento exacto se emitieron los pulsos y en qué posición está el satélite cuando la emite. Entonces, tú cuando en el sensor GPS te llega la información de 4 satélites diferentes, tienes el momento en el que se emitió, el momento en el que lo recibes, tras unas correcciones por relatividad, te da la distancia del satélite. Entonces tienes cómo de lejos está y la posición del satélite que viene inscrita en el pulso, pues ya puedes calcular en qué posición estás tú. Uy. Y claro, con los púlsares no te viene el pulso en qué momento se emitió cada pulso concreto, pero sabemos dónde están los púlsares por observaciones de tierra. Ujú. Entonces podemos recibir, igual que recibimos con el GPS, pues pulsos de distintos púlsares a la vez. Y como cada pulso, imagínate que es uno cada segundo, pues la velocidad de la luz nos dice que 300.000 kilómetros separarán un pulso del siguiente cuando te lleguen a ti. Ujú. Luego está el pulso, no es un pulso de radiación puntual y luego desaparece, Ja. sino que por la forma en la que emite puede ser una forma concreta. Hay púlsares que vemos los dos polos, o sea, si está... Voy a usar la botella. Puede llegar, se desaparece la botella, no puedo usar la botella. Sí, digamos que los Sí, polos puede ver no. el de arriba y cuando da la vuelta el de abajo también se ve, porque el pulsar está tan comprimido que la luz se curva un poco al salir. O sea, no es tanto como un agujero negro, pero ya hay que usar relatividad para ver la superficie del pulsar, para calcular cómo se vería, porque está un poco distorsionada por la gravedad. Sí, y que además ahora sabemos que hay algunos púlsares que los dos polos no están en puntos diametralmente opuestos, sino Claro. que pueden tener geometrías un poco raras. Entonces, los pulsos que nos llegan pueden ser dos picos de un polo y el siguiente, pueden estar algo ensanchados y además se me ha ido lo que iba a decir. Bueno, o sea, Además, sí, puede que la geometría magnética no sea un dipolo perfecto, sino que tenga alguna claro, componente multipolar Claro. y eso haga que en alguna otra fase del giro, pues, produzca otra emisión. claro. Bueno, entonces, a la hora de comparar en qué posición estás o sea, viendo el tiempo que te llegan los pulsos de los púlsares en vez del satélite de GPS, no tienes solamente el tiempo que pasa entre un pulso y el siguiente, sino que tú tienes la estructura del pulso, la puedes usar para correlacionar. Si tienes un pulso que es, por ejemplo, voy a hacer así, y otro así, tienen que coincidir estos dos picos, que es una resolución temporal bastante mayor que solamente esperar a que pase otro pulso por tu Sí. posición. Ujú. Entonces, tenemos con los observatorios en tierra mediciones ya de los pulsos de muchos pulsares y podemos calcular una especie de almanaque de, vale, ¿cuándo debería llegar el pulso de cada pulsar en esta posición? Se suele elegir el baricentro del sistema solar, el centro de masas. Entonces, podemos tener una base de datos que diga en el centro de masas del sistema solar, de este pulsar tienen que llegar pulsos en estos segundos concretos. De este otro pulsar en estos otros concretos. Ajá. Entonces, tú tienes eso en tu base de datos y si no estás en esa posición exacta, los pulsares los recibes, o sea, los pulsos los recibes con un desfase temporal. Ah. Entonces, con esos desfases, los juntas de mínimo 5 pulsares y ya puedes calcular tu posición. Claro, porque según en qué dirección te estés moviendo, a lo mejor un pulsar lo recibes antes porque te has movido hacia Claro, allí, pero otro lo recibes después o cosas de este estilo. claro. Y hay Es que pulsares, esto, perdona, es interesante, no solo el GPS te da la posición actual y luego si quieres puedes sacar la velocidad a partir de diferentes posiciones en ujú, diferentes instantes, ¿no? Pero esta movida de los púlsares te puede servir también para saber una cosa que en el espacio puede ser interesante y que no lo pensamos cuando pensamos en ubicación en tierra, que es tu velocidad. Porque en el espacio tú no sabes a qué velocidad te estás moviendo. Si estás en un espacio interplanetario interestelar, tú lo que ves es negro todo a tu alrededor y no ves nada moverse, claro. O sea, ¿vale? lo que hacemos ahora mismo para medir la velocidad y posición de las ondas con precisión
es mandarles pulsos desde la Tierra o que nos mande la sonda pulsos hacia nosotros. Y hacemos lo mismo, viendo en el momento exacto que la ha enviado la sonda y cuándo nos llega. Así vemos cuán lejos está y si la frecuencia llega un poco más, o sea, a frecuencia un poco más alta, un poco más baja, por efecto Doppler, calculamos la velocidad de la sonda. Pero eso hay que estar desde Tierra mandándole señales y solo tenemos en la dirección hacia nosotros. Porque en dirección lateral ya sería ver en qué ángulo nos llega la señal de la sonda apuntando a la antena. Y eso es mucho menos preciso en radio. Entonces, claro, ya podemos ir viendo cómo nos sería útil, en vez de usar los métodos actuales, usar navegación mediante púlsares en misiones espaciales. Entonces, lo que he dicho antes de 5 pulsos en vez de 4 como los GPS es por el tema de que cada pulso del pulsar no viene marcado. Yo lo he enviado a este segundo concreto, este siguiente tal. Entonces, esta se llama degeneración, esta grado de libertad extra con un quinto pulsar. Si están todos en direcciones, o sea, si no vienen todos de la misma dirección, sino que están repartidos en el cielo, se puede compensar. Entonces, claro, hay proyectos para utilizar la navegación mediante púlsares en naves espaciales si se lograse miniaturizar lo suficiente. Pero es que hay Pregunta, Sí. pregunta. ¿Eso sería útil para navegación en el sistema solar o estamos hablando de navegación interestelar necesariamente? Estamos principalmente en el sistema solar y luego extenderlo a interestelar. Ajá. Porque claro, primero, si sabes la posición por otros medios, puedes primero calibrar, digamos. Y las observaciones que tenemos de los púlsares, podemos calcular cuándo llegarán, por ejemplo, al centro del sistema solar. Ajá. Entonces, cuanto más te alejes, pues más número de pulsos, además del desfase. O sea, tú puedes tener un desfase si tienes una distancia. Busco en esta zona, que es menor que la Sí. separación entre los pulsos que te llegan, uno y luego otro. Vale, pues tienes menos de un pulso de diferencia y solo tienes un desfase que buscar entre la señal que te llega y el patrón de referencia que tendrías tú, que tendría que llegarte. Pero si estás a una distancia mayor del de referencia, será ese desfase más un número entero de pulsos. Sí. Entonces, si te vas a distancia interestelar, primero convendría saber más o menos dónde estás para luego afinar. Entiendo. Entonces, había un proyecto para utilizar la navegación de púlsares en aviones dentro de la Tierra. Problemas que tiene esto. Las señales de los púlsares son mucho más tenues que las de los satélites de GPS. Pero en plan, creo que era 1000 millones de veces más tenues. Eso significa que hace falta una antena muy grande. Entonces, no puedes poner una antena muy grande en un avión, sobre todo si quieres recibir señales de varios púlsares diferentes al mismo tiempo. Ah. Entonces, ¿cómo lo Porque habría de haces? ser una antena parabólica, claro, y por lo tanto Claro, ha de si lo estar haces. apuntando a algún sitio. Claro, entonces lo que se dice, vale, no usemos una antena parabólica, sino que usemos lo que se llama un phased array. O sea, tú tienes un conjunto de muchas antenas muy pequeñitas, y hablo de centímetros, Ajá. y planas. Entonces las distribuyes en la superficie de las alas del avión Ajá. y con los conjuntos de antenas se hace interferometría. Básicamente lo que tenemos es, si llega la señal perpendicular al plano de las antenas, va a llegar a todas al mismo tiempo. Pero si llega en un ángulo, llegará primero a unas y luego a otras. Sí. Entonces tú puedes apuntar esa antena de forma electrónica. Tú a la hora de procesar los datos dices, vale, proceso primero los de estas antenas y así en cascada haces desfases para llegar a las antenas siguientes. Entonces tú estás mirando con esa superficie plana de antenas, estás mirando en una dirección concreta. Se puede hacer en diagonal, se puede recibir datos de varias direcciones al mismo tiempo. Esto se hace con radiotelescopios ya ahora mismo. Y con el SK también se hará. Entonces, claro, dices, vale. Problema de esto, necesitas una potencia de cálculo grande. Entonces, en el avión, No, no has de llevar una mega antena, pero has de llevar un superordenador. claro, habrá que llevar un ordenador potente, habrá que usar algoritmos que reduzcan los datos de forma bastante rápida y además los pulsos de los pulsares no son siempre iguales. Todos los que hayan visto la portada del álbum Unknown Pleasures de Joy Division,
que es un montón de líneas blancas en fondo negro. Claro, que es súper icónica. Sí, sí, Es mira súper que yo icónico. Pues no soy fan de Joy Division, pero he visto la portada, claro, la efectivamente. imagen la ha visto muchísima gente. Cada línea es un pulso del primer pulso al descubierto. Y son un montón de pulsos seguidos. Ah. Y cada una tiene irregularidades. No coincide el pulso del de arriba con el de abajo. Ja. Eso es porque el medio interestelar interfiere con la señal. Entonces, para medir la posición con el método de los púlsares, no puedes hacerlo pulso a pulso. Hay que hacerlo acumulando una serie de pulsos y procesándolos de forma iterativa. O sea, con cada pulso nuevo vas haciendo un cálculo porque el promedio de todos los pulsos sí que es constante. Ja, ja. Pero de pulso a pulso no puedes saber el desfase con mucha precisión porque cada uno tiene una forma que no coincide. Oh. Entonces ya dices, no puedes tener como en el GPS posición casi instantánea, sino que a lo mejor hay que estar varios minutos observando antes de saber la posición. Pero tienes pulsos cada milisegundo, puedes integrar Claro, pulsos en un segundo, ¿no? sí, pero no es tan rápido el tema, porque la variabilidad es bastante grande y además hace falta pulsos de distintas direcciones. Entonces, con la sensibilidad que necesitas, con la antena del avión, se calcula que puedes tardar entre 10 minutos y 1 hora en tener una precisión de 200 metros o 2 kilómetros. Ujú. El avión se mueve, o sea, tú tienes que tener una trayectoria, tiene que ser un viaje que sea muy poco variable Mm. y de velocidad bastante uniforme, por ejemplo, para simplificarlo al máximo. Entonces, un vuelo transoceánico sí que resulta práctico hacerlo así, pero no sustituiría al GPS. Ya. ¿Qué sucede? Pero fíjate, esto les hubiera venido estupendamente, eso no se les ocurrió a los de Lost. Fíjate que Claro, a saber dónde demonios estaban. pero el GPS en principio sigue funcionando. El problema es, el GPS es un sistema americano, estadounidense. Hmm. Lo pueden desactivar cuando quieran. Ahora los rusos tienen uno propio y Europa ya tiene casi listo, ¿no? El Galileo, que es propio. Entonces, este problema de que políticamente una potencia decida desconectar el GPS es menos. O sea, ahora hay más redundancias. Pero ¿qué pasa Sí. si viene una llamada solar tremendísima y te deja muchos satélites fuera de servicio? Hasta que consigas lanzar satélites nuevos, no vas a recuperar el GPS. Entonces dicen, claro, serviría de sistema de backup, o sea, sistema de respaldo del GPS. Y dentro de unos años sí que sería viable llevarlo en aviones, sobre todo si fuera el avión muy grande. Creo que hace falta unos entre 100 y 200 metros cuadrados. Que eso, en el Airbus 380, que es el más grande que hay, había como 500 o por ahí, Ajá. en las alas. Pero claro, tanto este como el 747 con la pandemia están diciendo de que a lo mejor dejan de fabricarlos ya, porque ahora la gente viaja menos. Madre mía. Y nos preguntábamos por qué las pandemias eran tan malas para la antigüedad. Pues fíjate, igual. Claro, claro, claro. Pero bueno, el caso es que la Pero ventaja esto, de la... fíjate que esto es muy poético, ¿no? Porque los antiguos navegantes se orientaban por las estrellas, sería maravilloso que en el futuro también los aviones se orientaran también por las estrellas, ¿no? Por un tipo de Claro, estrellas muy particular. A mí realmente exactamente. me flipa que esto se pueda aplicar a navegación en la Tierra. Porque claro, yo cuando Sí, hablé sí, con sí, sí. Héctor de esto, yo esperaba pues navegación interestelar, estas Claro, cosas. Y, claro. y le he preguntado, ¿pero esto se puede aplicar al sistema solar? Y me dice, al sistema solar y a la Tierra, además. Y yo en Claro, plan de, la pero Tierra. Otra cosa importante, dice, esto lo tenemos calculado respecto al centro del sistema solar. Habría que tener muy bien medida también la posición de la Tierra, porque tú tienes la posición calculada respecto al Sol. Mm, Entonces, para ver respecto al planeta hay que medir muy bien la geodesia, muy bien todo. Pero claro, en donde es realmente útil esto es en el espacio, porque en el espacio los satélites de GPS los has dejado atrás. sí, Ahí sí que la precisión que tendrías, ahora si tienes varios kilómetros solamente, es un lujo tremendo comparado con lo que tenemos ahora. O sea, ahora hay claro. veces que no puedes mandar una sonda a explorar un sistema solar y sus lunas, o sea, un sistema planetario del sistema solar exterior, un gigante gaseoso con sus lunas, de forma que ella sola pues haga las maniobras para entrar en órbita, nada más llegar, cosas así. O sea, no tienes precisión suficiente para saber dónde está y dónde o sea, en cuándo tienen que hacer el encendido del cohete para entrar en Mm, órbita ya de primeras, primero que hacer maniobras extrañas.
la sonda New Horizons en Plutón, hasta que no pasó por Plutón, no sabíamos exactamente a qué distancia de nosotros estaba Plutón. Sabemos el movimiento a través del cielo, Hmm. pero si tienes que hacer toda la secuencia de apuntado de las cámaras mandada días antes para que la haga automática y luego ya ha pasado y no vuelve a Plutón nunca más, pues tuvo que estar la propia sonda, conforme se acercaba, midiendo la posición de Plutón más y más con fotos, porque a lo mejor sacaba todas las fotos en negro y luego se iba. Y ya no está. O sea, unos cientos de kilómetros. Es, es muy importante tener esta precisión así. Claro, Imagínate qué angustia. Yo no hubiera podido dormir las noches antes de ese sobrevuelo, ¿no? Claro, claro. Dice, no sabemos exactamente a la distancia a Plutón para pasar corriendo al lado. Podemos sacar todas las fotos y que salga lo que queremos ver. Sí, sí, sí. Problema. Bueno, quiero... Sí, No, Sí, queda. ¿no? Y eso pasó incluso en los 60, ¿no? Se habían descartado el planeta, no, de Planet Nine, el llamado Planeta X, que hasta 1986 era una hipótesis, justamente se descartó porque sondas pasaron cerca de planetas conocidos y se corrigieron las órbitas. Sí, con Urano y Neptuno también. Hasta que no Pero no, pasaron la Voyager, no se supo exactamente la órbita en esa dirección, o sea, en la dirección radial. Pero claro, antes he mencionado 100 metros cuadrados de antena o 200 metros cuadrados. ¿Eso se puede llevar a una sonda o es poco práctico? Pues ahora ya pasamos al último detalle que quiero comentar, que es que los púlsares no solo emiten en radio, sino que hay muchos que también emiten en rayos X. Ajá. Entonces, un telescopio de rayos X es más compacto que una antena de radio. Y puede tener pues como un tamaño 15 centímetros o algo así. Y ir montado en la propia sonda. Esto Sí. ya se ha hecho un experimento en la estación espacial porque se me llevó un instrumento hecho para estudiar púlsares con rayos X. Tiene montados como 56 telescopios de estos de 15 centímetros y durante un par de días, en el 2000, creo que fue 2018 o 2017, lo pusieron a apuntar a varios púlsares y como la órbita es bastante constante, pues poco a poco fue refinando su posición. Entonces llegaron, creo que fue a la precisión de 5 kilómetros en día y medio de observaciones. En las primeras 8 horas creo que ya tenían 10 kilómetros de precisión. Hmm. Y ellos esperaban, o sea, pusieron un par de semanas para el experimento para ver si funcionaba. Entonces, es un éxito bastante mayor que el que habían planeado. Ajá. Y dices, vale, si funciona aquí, a lo mejor en una sonda que vaya interplanetaria, podemos poner solo uno de estos telescopios en vez de los 50 y pico, que esto tenía el tamaño de una nevera apuntándola a sitios. Solo con uno de los telescopios, yendo a interplanetas, ya no tienes el cielo, o sea, medio cielo era la Tierra, visto desde la estación espacial. Entonces puedes observar más púlsares en varias direcciones y obtener la posición más rápido. Pues resulta que ya hay una misión en desarrollo, que sería un mini satélite, que lo mandarían a estudiar la Luna con fluorescencia de rayos X. Entonces, es un mini satélite que tiene un telescopio de rayos X pequeñito, con el que aprovechas para hacer la misión científica y probar si en una misión de espacio profundo, que es básicamente significa eso, alejarse de la órbita baja de la Tierra, Hmm. a ver si funcionaría para la navegación. Como está cerca de la Tierra, puedes comprobar la posición, si la que te dice el instrumento es la que mides tú con las antenas de radio y las transmisiones. Y a lo mejor las misiones interplanetarias a Marte y tal ya llevan un telescopio de rayos X para no tener que estar siempre conectados a la Tierra por transmisiones. O sea, es que si se les estropea la antena de comunicaciones, Mm. tiene mucha menos precisión en su posición. Con mucha menos precisión, a lo mejor el encendido para entrar en la órbita de Marte no lo pueden hacer tan afinado como querrían. Se desperdicia más combustible. Entonces es posible que cuando manden misiones a Marte ya lleven un telescopio de rayos X para navegar mediante púlsares y poder afinar mejor la posición. Mira, pregunta a Cristina Hernández cuando hablabas de ese telescopio de rayos X en la Estación Espacial Internacional para medir púlsares, que si es el NICER, entiendo que sí. Exactamente. Lo hemos comentado aquí porque han sacado resultados muy chulos, ¿no? Hablamos de ese mapeado de estrellas de neutrones en la superficie. Sí. Y dice Pedro Espigado que eso está muy bien, que te dice dónde estás y te hace una radiografía. No, solo mira, si tú emites rayos X te ve. De Bueno, hecho, la misión el mini satélite se va a lanzar entre 2023 y 2027 porque es el máximo solar. Entonces, el Sol emitirá rayos X
que harán fluorescencia en la superficie de la Luna. Ah, Genial. Lo gracioso es que, o sea, hay algunos errores en el mapa de púlsares, pero luego creo que el mapa de púlsares de las Voyager, que está grabado en la tapa del disco dorado con sonidos y tal, Mm. creo que lo han copiado tal cual. Ujú. Entonces hay algún error debido a la falta de tiempo, pero luego años después no lo corrigieron. Lo pusieron igual. hmm, De todas formas, da igual. Si esto era casi más para nosotros que para... Esto es como lo del mensaje agresivo. Si no lo va a pillar Sí, nadie, sí, ni sí. lo va a entender. Aparte, en aquella época se conocían relativamente pocos púlsares y se pensaba que era una cosa pues, importante Claro, en ahora la se galaxia, conocen que si tú sabes miles. dónde están, era como decir, si yo doy en la ciudad dónde están las farmacias respecto a mí, pues me podrán encontrar. Pero hoy en día, con la cantidad de púlsares que hay, es más como si la posición de las papeleras en la ciudad. Y Teniendo pretende en que te cuenta que las encuentren. papeleras las pueden mover de sitio, Sí. porque Bueno, desde aquí los a que púlsares la un poco encuentre. también a veces, ¿no? Claro, Con si la las galaxia va explosiones. girando, Sí, pensaba, ¿no? Que sí, suelen estar en sistemas donde hay, que a veces son sistemas binarios, donde tiene una estrella compañera que puede explotar también como supernova y esas sí, cosas. bueno, de hecho, los púlsares de milisegundo, que no, esto no lo he explicado, los púlsares normalmente giran pues en torno a una vez cada 10 segundos o cada décima de segundo, pero se van frenando porque el campo magnético arrastra el material alrededor. Mm, hmm. ¿Qué ocurre? Tenemos tanta precisión en cada pulso que podemos medir muy bien el ritmo de frenado. Entonces, a no ser que haya alguna alteración grande o mucha variabilidad en el entorno porque el pulsar sea joven, podemos calcular cuánto tiempo pasó desde que tenía esa frecuencia. O sea, Hmm. la frecuencia indicada en el mapa de las Voyager y las Pioneer nos dice también más o menos cuándo se lanzaron. Hay veces que los pulsares tienen una especie de glitch que se llama, que hay alguna especie de terremoto en el pulsar o algo así que cambia mm, de forma discontinua el ritmo de giro y eso sí que habría que tenerlo en cuenta. Pero luego, cuando tras unos, creo que eran entre 10 y 100 millones de años, dejan de tener velocidad suficiente para acelerar partículas y generar los púlsares, si estaba el púlsar en un sistema binario, cuando la estrella compañera más joven ya llega al final de su vida y se hincha, el púlsar puede atrapar materia a su alrededor y el giro de esa materia, cuando llega al púlsar, lo va acelerando, le va transfiriendo momento angular. Hmm. Entonces estos se quedan con una frecuencia de giro ya de milisegundos, que son los que nos sirven, pero además si la otra estrella ya muere del todo, entonces el entorno ya es mucho más estable. Entonces, los púlsares más estables que conocemos para el tema de la navegación por púlsares serían los de milisegundo y de una antigüedad ya de miles de millones de años. Porque están girando bastante tranquilos y de una forma muy predecible.